Hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todas ustedes. Vamos a dar inicio al estudio del día de hoy y lo hacemos cantando el himno número 11 de la sección femenil. El esposo viene. En nombre del Señor damos inicio. Una oración puestos de rodillas en el nombre del Señor. Poderoso, Dios grande de justicia, Dios de toda bondad, que nos ha sacado del pecado y nos ha llevado a tu luz admirable. Nos arrodillamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, que nos concedes a llegarnos a este lugar para recibir el alimento espiritual en nuestras almas. Dios. Bendito tu nombre, asístenos con tu Espíritu Santo, Señor. Danos palabras que sean de provecho, de edificación para las almas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor Dios. Bendito tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 9. En el nombre del Señor. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Amén. Hermanas, hoy veremos la lección número 13 de la guía, que se titula La justicia. Seguimos viendo la unidad 2, que es la integridad de la mujer cristiana. Así se llama la unidad, la integridad de la mujer cristiana. Sabemos lo que es integridad. Sabemos lo que es íntegro o íntegra, quiere decir completa o completo. Ese es el significado de íntegro, completo. Entonces, estamos estudiando la integridad, o sea que una mujer cristiana, lo que requiere una mujer cristiana para ser completamente cristiana.
íntegramente cristiana. Ya vimos las virtudes que engrandecen a la mujer cristiana, la bondad, la templanza, mansedumbre. Ahora vemos qué la hace íntegra, completamente cristiana delante de Dios. Pues ya vimos la rectitud, ya vimos la veracidad. Ahora vamos a ver la justicia. Las hermanas, los hermanos, debemos de practicar la justicia. Debemos de ser justos. Eso es parte de la integridad de un cristiano, la justicia. Entonces, ya leímos el texto de base y dice la guía que la justicia es el resultado de la vida en el Señor. La justicia es un fruto del Espíritu Santo. Por ella, el cristiano tiene la capacidad de aprobar lo que es agradable delante de Dios. Por la justicia tiene la capacidad de reprobar lo que es desagradable a Dios también. Entonces, vamos a ver la definición de justicia. Principio moral que inclina a la persona a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia. Lo leo otra vez. Principio moral de la persona que inclina a esta persona a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Perdón. Esa es la definición que encontramos en el diccionario, pero en la palabra de Dios encontramos la palabra justicia y justo. Justo es el que practica la justicia. Encontramos estas dos palabras en muchas ocasiones y no siempre con el significado muy igual. A veces varía un poquito el significado de justicia en la palabra de Dios. Aunque cuando se aplica a el hombre siempre es parecido a la definición que leímos, que respetamos la verdad y damos a cada quien lo que merece. Esto es justicia, ¿verdad? Y una de las acepciones que la palabra de Dios le da a la palabra justicia, pues es ese atributo de Dios con el cual sanciona o premia a un individuo, a una familia, a una comunidad, a un pueblo completo. Dios puede bendecir a una iglesia completa o puede juzgar. Y tenemos ejemplos en la palabra de Dios cómo el hombre se desencaminó de los preceptos divinos a tal grado que Dios hizo un juicio e impartió justicia. Conocemos la historia de los antediluvianos. Conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. Dios hizo justicia porque su maldad había llegado muy arriba. Hablando de pueblos, los ninivitas, Dios hizo un juicio y iba un castigo. Avísales, Jonás, llegará un castigo. Y aquí a 40 días, Nínive, destruida. Pero bueno, se arrepintieron y apelaron a la justicia divina. Se humillaron delante de Dios en ayuno. Dios es justo, hizo justicia, los perdonó. Bella, Jonás, sabía que eres un Dios grande en misericordia. Pero también tenemos ejemplos de familias. Los hijos de Leví, Dios hizo justicia por su maldad. Los hijos de Coré, Datán y Abiram, también.
Sufrieron un castigo, pero también vemos el ejemplo de los recabitas, el ejemplo contrario, una familia buena delante de Dios. Entonces, ese es un ejemplo de justicia divina. Leemos segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5, para corroborar un ejemplo. Dice, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y dice el versículo 6, y sí condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y ya después habla que le hizo justicia a Lot y le dio la oportunidad de salir de ahí por su misericordia, que es lo que vamos a ver enseguida. Ese es un ejemplo de la justicia divina, pero también la palabra justicia en la Biblia se usa como sinónimo de santidad y de bondad de Dios. Al hacer justicia tuvo bondad, tuvo misericordia con Lot. Dice el Salmo 11, versículo 7. Porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. El justo Jehová, que ama la justicia. Entonces, dice que el recto podrá mirar el rostro de Dios. Que al recto Dios lo mirará también. ¿Qué quiere decir cuando Dios ve a un hombre? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué significado tiene? Quiere decir que Dios favorece a ese hombre. Quiere decir que la misericordia de Dios está sobre ese hombre. Quiere decir que la protección divina está sobre esa hermana que es justa, que practica la justicia. Eso quiere decir que el rostro de Jehová esté sobre alguien. Porque cuando el hombre actúa en contra de los preceptos divinos, dice la palabra de Dios que Jehová voltea su rostro. Quiere decir que no lo ve. Quiere decir que no lo bendice. Quiere decir que no lo protege. Quiere decir que habrá un juicio con justicia divina. Ese es el otro precepto que se usa en la palabra de Dios. Entonces, Dios haciendo justicia como en Sodoma y Gomorra. Y Dios como santidad y bondad. Y hay muchos versículos al respecto, pero también a veces se utiliza la palabra justicia como la gracia salvadora de Dios por Jesucristo. Y leemos Romanos 5:17 para entender un poquito este concepto. Romanos 5:17. Dice en nombre del Señor, porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Porque si por uno, es a saber Adán, reinó la muerte, vino la muerte para todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gracia de Dios. Pero llegó Jesucristo y por él reinó la vida, ya no la muerte. ¿Cómo reinó la vida? Por el don de la justicia. Entonces, esa es otra acepción. Reinó la vida por la salvación que Jesucristo nos da, nos ofrece, la esperanza de la vida eterna. Se utiliza entonces justicia como gracia salvadora. Dice en Romanos 1:17. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. El que obra justicia vivirá por la fe. Entonces, la justicia lo va a salvar a este hombre. Estamos hablando otra vez de la gracia salvadora de Dios. De cómo Dios salva al hombre de esa vida pecaminosa. Salva al hombre de esa carga que lleva y que lo lleva hacia un final terrible, no un buen final. Pero el don de la justicia de Dios obra y ofrece la salvación a todo hombre que se arrepienta de sus pecados y que reconozca a Jesucristo como su Señor y su Salvador. También en la palabra de Dios, la palabra justicia se utiliza como la definición que leímos al principio, que respetaremos la verdad y que daremos a cada quien lo que le corresponde. Dice, es una disposición interior del hombre que debe manifestarse respetando y defendiendo los derechos de los demás. Y en la palabra de Dios se recalca los derechos en especialmente de los más necesitados, los derechos de los más indefensos. Vamos a leer Salmo 82:2. Salmo 82:2. Para entender cómo Dios quiere que apliquemos la justicia. Dice el 2 y el 3 y el 4. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? No. Defended al pobre y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Esa es la justicia que requiere Dios de nosotros. Una justicia más allá de la humana. Una persona con el sudor de su frente se gana su pan. Y otro se gana riquezas. Y entonces decimos, pues él trabajó y obtuvo eso, es justicia, y él, pues, bueno para los negocios, pues es justicia. La palabra de Dios nos dice, aquel tiene, déjalo. Voltea a ver al necesitado, también eso es justicia. ¿Tienes algo? Compártelo con el necesitado. ¿Ves que éste aprovecha del pobre y menesteroso y estás en condiciones de ayudarlo? Ayúdalo, líbralo de ese oprobio. ¿Tiene sufrimiento y puedes ayudarlo? Ayúdalo a que sufra menos o a que no tenga sufrimiento. Eso es lo que pide la palabra de Dios. Dice,
Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, mas él bendecirá la morada de los justos. Es lo mismo que el rostro de Jehová estará sobre los justos. Dice en el Salmo 67, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que la luz de su rostro nos ilumine. Que entendamos su voluntad. ¿Qué quiere? Dice, juicio y justicia, misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quiere juicio, quiere justicia, pero con misericordia. En otro pasaje dice, ese es el ayuno que yo quiero, no tanto el ayuno de dejar de comer y afligir el cuerpo. Si no ayudamos al necesitado, el ayuno nuestro no vale delante de Dios. El verdadero ayuno dice es que ayudéis al huérfano, a la viuda y al necesitado. Esa es la justicia que Dios quiere de nosotros. Entonces Dios bendecirá la morada de nosotros si hacemos justicia. Dice la guía, el Hijo de Dios tiene la distinción, al creer en Jesucristo por el Evangelio, de ser criado por Dios mismo, de acuerdo a su carácter divino en justicia. Dice en Efesios 4:24. Efesios 4:24. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces aquí está hablando cuando el hombre vuelve a nacer. Cuando el hombre abre su corazón y Dios obra en él. Y Dios lo va criando conforme a su justicia. Ya no lo está criando el mundo en su perversidad. Ya no lo está enseñando el mundo. Ahora la crianza es por parte de Dios. Y entonces esta nueva criatura deja todo atrás. Deja la desobediencia a Dios. Y la luz del Evangelio va abriendo su entendimiento hasta que comprende cuál es la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ya cuando la comprende, el hombre se somete a esa voluntad. Nos sometemos a esa voluntad. Y estamos sujetos no ahora a la voluntad de nuestro cuerpo. Procuramos y debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Dice la guía, debido a esto, el cristiano posee el rasgo característico en los fieles de servir y agradar a Dios. Su vida de servicio es labrada, es construida por los preceptos contenidos en la palabra de Dios. Eso nos dice en Romanos 6:17 y 18. Romanos 6:17 dice en nombre del Señor, empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Entonces, éramos siervos del pecado. Hemos dicho que la palabra siervos aquí en la Biblia quiere decir esclavo.
no se usa la palabra esclavo, se usa la palabra siervo. Y dice que éramos esclavos del pecado. Vivíamos según nuestro entendimiento. Pero dice que ahora servimos a Dios y servimos a la justicia. Son sinónimos. Servir a la justicia es servir a Dios. Entonces, dice la guía, una vida en justicia tiene su origen en el sacrificio redentor de Jesús de Nazaret, quien fue muerto en el madero llevando los pecados del mundo irredento. Lo describe así el apóstol Pedro. La segunda epístola, capítulo 2, versículo. La primera epístola, 2:24. Dice el apóstol Pedro, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro, el cual mismo, hablando de Jesucristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Entonces, es similar a lo que nos dice el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pedro nos dice que el hombre no obra la justicia de Dios. El hombre actúa según su propio entendimiento y razonamiento de cuál sea la justicia. Ya dijimos que la justicia que Dios pide de nosotros es más grande, pero el hombre lo comprende, nosotros lo comprendimos cuando fuimos alcanzados por la luz del Evangelio y entonces entendimos la misión de Jesucristo, el propósito divino en Jesucristo y comprendemos su muerte. ¿Para qué su muerte? Y comprendemos su resurrección. ¿Para qué su resurrección? Y entonces ya no obramos las obras del mundo, sino las obras de la justicia. ¿Cuáles son las obras de la justicia? Las obras del Evangelio de Cristo. Lo que nos manda Dios por medio del Evangelio. Porque dice en Romanos, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Al ser siervos de Dios, Él nos santifica. Y si permanecemos juntos, dice al final, la vida eterna. Y por fin, la vida eterna. Si vivimos según la justicia de Dios. Dice, el desarrollo de la justicia en la vida práctica del cristiano se cumple perseverando en Cristo, realizando acciones que son acordes con la vida de los hijos de Dios. Dice 1 Juan 2:28, aquí un poquito más adelante. Y ahora, hijitos, perseverad en Él para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Cualquier cristiano que hace justicia es nacido de Él. El que no hace justicia no es nacido de Él, porque dice, al proveer justicia el Señor, mediante la obra del Espíritu Santo, el cristiano no puede ser engañado, pues entiende y vive la vida justa. Aquí mismo en 1 Juan 3:7 dice, hijitos, no os engañe ninguno,
El que hace justicia es justo, como Él también es justo. Entonces, habrá quien nos pueda engañar, ¿sí? Si un cristiano no hace justicia, no es nacido de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Pues que veamos, que discernamos. El verdadero cristiano, nacido de Dios, hace justicia. Es lo que nos dice el apóstol Juan. Entonces, conclusión. Dios quiere que seamos justos porque Él ama la justicia, dice Salmo 33:5. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra con verdad hecha. Él ama justicia y juicio, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Ven cómo el salmista nos hace ver que la justicia y la misericordia de Jehová van de la mano? Cuando Él ve al justo, lo bendice. Misericordia. Cuando ve que la hermana obra con justicia, la llena de bendiciones. Ahí está su misericordia. Dice el Salmo 34, allá la vueltecita, 34:17. Clamaron los justos y Jehová oyó y librólos de todas sus angustias. Dice 34:17. Y ahí mismo 34:19. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Entonces, clama el justo, Dios lo oye. El justo tiene problemas, males, tribulaciones, aflicciones, de todos esos males y esas aflicciones y tribulaciones, lo librará Jehová. Esa es la confianza que tenemos nosotros. Esa es la confianza que debemos tener si practicamos la justicia. Que el rostro de Jehová nos estará viendo, que nos librará de todos los males, que nos protegerá de todos los peligros y que nuestra casa estará llena de bendiciones. Dios las bendiga, hermanas, Dios las guarde. Vamos a cantar otro himno para terminar. Depositamos nuestra ofrenda. Cantamos el himno número 92. El deseo principal del corazón. Llevado seré y guardado
consejo, bendito Jesús, gobernando mi alma guiará, y después en tu patria de luz, con tus glorias sin fin gozará. ¿A quién más tengo yo en el cielo sino solo a ti? Eres tú para mí, luz radiante que a mi alma alumbró. Faltará el humano vigor, mas el tuyo no falta jamás, pues tú llenas de gozo y de amor al humilde que pide tu paz. ¿A quién más tengo yo en el cielo sino solo a ti? Eres tú para mí, luz radiante que a mi alma alumbró. El dejar a Jesús es morir, y su rostro mirar bendición, cual refugio me puede cubrir, y sus glorias serán mi canción. ¿A quién más tengo yo en el cielo sino solo a ti? Eres tú para mí, luz radiante que a mi alma alumbró. Para que hagamos una oración puestos de rodillas delante de la presencia de Dios. Nos arrodillamos, Señor, llenos de gratitud en nuestro corazón porque nos permites estos momentos. Nos permites recrearnos en tu palabra, Dios Todopoderoso. Tu palabra es dulce como la miel para nuestros corazones, Señor. Fortalecidos, engrandecidos con tu palabra, caminamos día tras día. Dios santo y justo, te ruego por nuestras hermanas, bendícelas, Señor, llénalas de muchos frutos, de bondad, de verdad y de justicia, para ser agradables delante de tu presencia, para caminar con pasos firmes, derechos, Señor, mirando al blanco, mirando a nuestra soberana vocación, hacia el frente, hacia ti, Dios Todopoderoso, esperando recibir ese premio de la vida eterna que tienes preparada para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, seguir estudiando de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Bendito tu nombre, Señor. Solo resta despedirnos con el Salmo 23, que dice en nombre del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios bendiga, hermanas, y Dios guarde.